Ok, ahí empezó a grabar. ¿Listo? Una vez que hemos tenido el aplicativo acá, entonces vamos a empezar a crear el orden en que se deben crear los archivos. Como mirábamos en clase, la idea no es hacer todo un agrupamiento de cosas como un tipo mute, ¿sí? Que nos quede todo ahí revuelto, sino la idea es empezar a separar las cosas. Entonces entendemos que podemos nosotros mirar la parte lógica por un lado, la parte vista por otro y la interfaz gráfica o las librerías de interfaz gráfica por otro lado. Esa distribución en Java se hace a partir de la utilización de package. ¿Listo? Entonces para eso nos paramos en sort place, clic derecho y creamos nuestro primer paquete. ¿Listo? En este caso, este paquete se llamará clases. ¿Listo? Ok. Entonces, este caso quedó mal escrito, listo, clase. Dentro de clase vamos a crear unos paquetes, dos paquetes más, uno que se llamará veo, que vista objeto, que significa que en esta carpeta vamos a guardar todos los objetos. Ahora, en esta otra clase, en esta otra carpeta, ¿listo? Vamos a crear lo que va a ser la lógica del ejercicio. Y por aparte vamos a crear otra carpeta que se llame interfaz. Otro paquete. ¿Listo? Vamos a crear la vista objeto que, como habíamos hablado en clase, es como cuando yo creo digitalmente o virtualmente un elemento para luego poder crear las instancias. Si nosotros no hacemos este objeto o estas instancias, pues obviamente no vamos a poder trabajar luego con estos elementos. En este caso, entonces vamos a crear un elemento que se llame estudiante. Recordemos que las clases siempre van en mayúscula. ¿Listo? Una vez que tengo aquí ya mi objeto estudiante, empiezo a agregarle los parámetros. Entonces, de acuerdo a las lecturas y lo que hemos venido analizando en clase, estamos hablando de empezar a hacer el encapsulamiento de los objetos, de lo que está en la vida real y plasmarlo a la forma virtual. Entonces, private in cédula, ¿listo? Private in nombre, ¿listo? Y private in apellido, ¿listo? Vamos a colocarle aquí private double nota N1 que será la nota 1 y private doble nota 2. ¿Listo? Y a partir de esto empezamos a crear nosotros los respectivos métodos que nos van a permitir la lectura de cada una de estas variables privadas, que serán los respectivos getters y setters. Es de recordar que los getters nos permiten a nosotros retornar el contenido de cada una de las variables y los setters nos permitirán modificar la variable. ¿Listo? Entonces lo podemos hacer de la forma larga o de la forma corta, como lo habíamos visto. La forma larga, public, en este caso vamos a hacer el getter de cédula, entonces get cédula, no requiere parámetros, ¿listo? Y aquí palabra reservada, retorne this punto y vamos a retornar cédula, ¿listo? ¿Por qué se coloca el parámetro de tipo int? ¿Sí? ¿Es la pregunta? Entonces, en este caso, se coloca porque la variable que yo voy a retornar es de tipo entero. Si yo voy a hacer el ejercicio ejemplo para nombre,
Bueno, aquí me quedó, sí, aquí es string nombre, perdón, string nombre y apellido string, sí, claro, ¿sí? Entonces, dependiendo del atributo que yo vaya a retornar, ese método debe tener ese comportamiento. ¿Listo? E igual ahora, el setter, la diferencia ¿cuál es? Public void. Void, ¿por qué? Porque recordemos, no voy a retornar nada. Simplemente lo que voy a hacer es un cambio de dato. Pero, para poder hacer ese cambio de dato, yo requiero un parámetro. Si yo identifico acá y veo y digo, esta es la variable que yo voy a cambiar, significa que el parámetro que necesito debe ser de las mismas características. Si no, no me va a funcionar. En este caso necesito un in cédula. ¿Listo? Y entonces lo que yo le voy a decir es, esta cédula que es de tipo local, que va al nuevo parámetro, modifique a la variable global. Entonces aquí le digo, is.cédula global, modifíquelo por la cédula local. Y como hemos venido trabajando en clase. Si yo resalto acá, amigos, que estamos trabajando de esta, si yo resalto acá, vemos que estamos trabajando sobre la variable global. Esta es la forma demorada, lenta. ¿Por qué? Porque tendría que hacerlo uno por uno. Como NetBeans es un entorno de desarrollo, pues él nos permite ya crear rápidamente esto. ¿Listo? Y ya está relacionado con algunos estándares de desarrollo y programación. Entonces yo le digo aquí clic derecho, insertar código, getters y setter, ¿sí? Selecciono todos los elementos a los que yo le voy a crear su respectivo getter y setter. Como nosotros vemos en este caso, no nos está saliendo el primero. ¿Listo? Entonces simplemente le digo yo, ok, créemelos todos y generar. ¿Listo? Entonces miremos que aquí nos está duplicando get cédula. Y sé por lo que cambia el contenido, entonces, pero no hay problema. Si miramos, en la misma estructura. ¿Listo? Si yo hago un diagnóstico, entonces miren que automáticamente ya quedaron creados tanto el getter como el setter de cada una de las variables. Si miramos acá, ¿listo? Estamos viendo el esquema de navegación de nuestra clase interfaz y nos dice, tenemos 5 variables de tipo privadas cada una con los respectivos métodos. En este caso le estoy diciendo que es público, miremos público, que me va a retornar un string. Público de tipo cédula, que me va a retornar una cédula, y así sucesivamente. Si miramos, ejemplo, ser apellido, necesita de un parámetro, ¿cierto? Pero no me va a retornar ningún valor. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro veo, nuestro objeto. ¿Qué nos faltaría crear? El constructor. Como habíamos hablado en clase, hay dos tipos de constructor. Un constructor que puede estar con parámetros o sin parámetros. En este caso, pues vamos a utilizar el primero, sin parámetros, ¿listo? Y el segundo, con parámetros, ¿listo? Y qué o cuáles son las variables que quiero que inicien de él. Entonces, tengo mis respectivos constructores, ¿listo? Y miremos que acá ya nos representa. Si miramos, hay una gran simbología o una diferencia en la simbología. El rombo significa constructor y así solito significa métodos. Una observación técnica, si ustedes ven la pantalla en este momento y miran que en cada uno sale una documentación y dice document no fun, ¿sí? No entiende, no dice que no hay documentación de esa variable. ¿Sí? Entonces recordemos que la forma de colocar la documentación para apoyo en el desarrollo es, ¿listo? Variable cédula. Si yo guardo los cambios automáticamente, vengo y busco aquí cédula, ¿lo tiene? ¿Sí? Tiene, ¿listo? Y así para cada uno de los métodos. Esa es una de las grandes importancias de ir documentando nuestro código y qué va haciendo. ¿Listo? Vamos ahora a crear acá la clase estudiante. ¿Listo?
pero esta es DAO. Partamos del concepto de qué significa DAO. ¿Listo? Data Access Object, acceso a los datos. ¿Listo? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de datos y del acceso, significa que en algún lado los voy a almacenar, los voy a tener que estar ahí en control, en memoria. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se empieza a que en esta parte yo implemento toda la lógica del modelo, ¿sí? Entonces miremos que aquí simplemente tengo el objeto como tal, pero sin ninguna propiedad de control, sino un objeto allá. En cambio, en DAO sí voy a tener que crear los métodos. Primero, las variables donde voy a almacenar los datos. Segundo, los diferentes controles que le tengo que establecer para que yo pueda guardar un estudiante. Como ejemplo, primero, un método que lo guarde. Segundo, un método que lo recupere. Tercero, un método que me valide el control de mirar si un estudiante está o no está en el sistema, por si lo estoy buscando. Un método que me diga si lo quiere retornar en qué orden, ascendente, descendente, y que empiece a jugar con todo esto. ¿Listo? Entonces, como habíamos visto en clase, vamos a hacerlo un poco más robusto el ejercicio. Al momento que yo ya creo un elemento de tipo objeto, como en este caso estudiante, yo ya puedo empezar a instanciarlo. Yo le digo aquí private, ¿listo? Estudiante, ¿listo? El error que me sale aquí, ¿cuál es? Que si yo miro y me dicen, ¿y usted está hablando de este estudiante, de esta librería? Entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? Importarla. Entonces miremos que aquí automáticamente ya la importó. ¿Listo? Y yo le voy a decir que ese va a ser una regla. ¿Listo? Que se va a llamar, ejemplo en este caso, curso. ¿Listo? Y le voy a decir que cuando yo instancie la clase estudiante DAO, ¿listo? Va a requerir de un parámetro, pero no, aquí va a requerir de un parámetro que en este caso será tamaño. Sí, sí. Significa que cuando yo instancie estudiante, le voy a decir que este curso va a ser igual a new estudiante, listo, pero de tantas posiciones. Es como imagínense, yo le voy a decir, voy a tener un edificio, ¿listo? Voy a tener un edificio de estudiantes. Pero cuando empiece la construcción le voy a decir, este edificio de tipo estudiante va a tener 10 pisos, 20 pisos, dependiendo de la instancia que yo haga. 30 pisos, 40 pisos. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a mirar ahora el control. Y vamos a empezar a entender la lógica de cómo almaceno datos. ¿Listo? Entonces, la idea es empezar a separar la interfaz gráfica de los datos que tiene el usuario. Entonces, si hablábamos nosotros en clase, lo que veíamos es que existen, vamos a hacer una documentación acá pequeñita, existen tres tipos de datos, ¿listo? Entonces habíamos dado datos de tipo usuario, ¿listo? Datos de tipo objeto, ¿listo? Y datos de tipo interno, ¿listo? Ok, la idea ¿cuál es? Estos datos son los que yo voy a hacer la captura por el teclado, ¿listo? Estos datos de tipo objeto son la conversión que yo tengo que hacer entre los datos que me llegan por teclado, ¿listo? Y el procesamiento de encapsulamiento para crear un objeto. Y los datos internos son los que yo voy a almacenar dentro de la variable curso en este momento, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar aquí, escribiendo public void o boolean más bien, para que me digan, que me retorne después un mensaje más adelante que me diga, oiga, ¿lo pudo almacenar? No lo pudo almacenar. Boolean
registrar. Cuando nosotros empezamos a identificar el ejercicio, empezamos a mirar que para poder registrar un estudiante, uno solo, yo necesito de unos parámetros, ¿cierto? Para poder construir ese estudiante. Entonces necesito de 1, 2, 3, 4 y 5 parámetros. Entonces vamos a empezar a trabajar localmente eso. Entonces voy a crear una variable aquí que diga estudiante, ¿listo? TMP va a ser igual a new estudiante, ¿listo? Con parámetros. Pero resulta que él me está diciendo, bueno, ¿y usted dónde me va a mandar estos parámetros? ¿Listo? Entonces significa que cuando yo invoque o instancie el método registrar, requiero de ese parámetro. Entonces necesito un int de tipo cédula, ¿cierto? Un string, que será nombre, coma, un string, que será apellido, coma, que requiero un double, que será n1, y un doble, que será n2. Entonces miremos que automáticamente ya está acá. Y aquí le voy a decir, si lo deja almacenar, si todo funciona bien, retorne true. ¿Listo? Porque le estoy diciendo acá. Ojo, en primera instancia no estoy haciendo control de datos, ¿sí? O sea, no estoy revisando que ya el estudiante cédula exista, ¿sí? Además, tampoco estoy haciendo la validación de qué pasa si yo ya he metido, ejemplo, lo instancié con 3 posiciones y voy a meter el estudiante 4. ¿Qué pasa? Me debería salir un mensaje por pantalla que me diga error, supera la cantidad de estudiantes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a alimentarlo así. Si yo vengo acá a interfaz gráfica, voy a crear una nueva clase. ¿Listo? En este caso le voy a llamar pantalla. ¿Listo? Y aquí, como en ninguna de las 3 clases que yo tengo, si yo ejecuto mi programa, me dice, oiga, no tiene un método main principal. Significa que pantalla por obligación debe tener el método public static void main. Ok. Entonces voy a empezar a jugar aquí es bueno. Lo primero que yo tengo que entender acá, cuando yo empiezo a hacer este ejercicio ya de empezar a involucrar estos elementos, ¿listo? Es que ya estoy empezando a separar mi contexto, ¿sí? Entonces, estoy separando por un lado la vista, por otro lado la lógica y por otro lado el modelo, ¿listo? Entonces, vamos a hacer primero la relación acá de nuestra librería. Ya la buscamos por aquí en descargas, librería teclado y teclado. ¿Listo? Y voy a crear una instancia de teclado. Yo digo teclado th es igual a new teclado. ¿Listo? Entonces ya en este momento me hizo la instancia, el ejercicio. ¿Sí? Si yo miro, creo que en este momento al instanciarlo no me sale documentación, ¿sí? Entonces voy a solucionarlo. Entonces le doy clic acá y le digo que voy a añadir la URL. La URL es donde están almacenados los archivos, entonces los busco, descargas, publicación, selecciono toda la URL, voy a instalar el OpenOffice, toda la URL que tengo que es esta, vengo acá y la pego, le digo aceptar, añadir folder, ya está ahí, y aceptar. Listo, entonces yo vuelvo y le digo, miremos que cuando yo ya me pare en uno de los métodos, como pueden ver ahí, ya me sale la respectiva documentación de cada uno de los métodos.
vamos a hacer aquí mensaje, segunda clase, coma, ejercicio estudiantes. Listo, ejercicio de estudiantes. Ok, voy a tener en cuenta hacerlo un poco más despacio. Ok, listo. Listo. Hasta ahí simplemente he creado, voy a guardar cambios y ejecuto. Listo, miremos que acá en este caso ya me reconoció que mi proyecto en alguna de las clases que están desarrolladas tiene un método main, que en este caso es la clase pantalla que está dentro del paquete interfaz. Sí, claro, yo les comparto después, les comparto todo el ejercicio, ¿listo? Y les monto el video en YouTube, ¿listo? No se preocupen por eso. Entonces, una vez que lo ejecuté, le está haciendo todo un barrido, me está compilando los ejercicios, ¿listo? Está compilando las clases, perdón, y ya lo va a montar. Listo, ahí lo está ejecutando, listo. Este fue el ejercicio que salió. Quiero hacer una observación acá para que quede claro. En este momento, aunque solo está ejecutando el mensaje que vemos aquí abajo, ¿sí? Solo está ejecutando eso. En memoria, él ya tiene disponible tanto la clase estudiante veo como la clase estudiante. ¿Listo? Ya las tiene ahí para que uno las pueda empezar a trabajar y diseñar. ¿Sí? Poder crear las instancias. Que en este momento nosotros no hicimos eso, no hay problema. Pero que están en memoria, están en memoria. ¿Listo? Okay. Vamos a hacer una observación aquí pequeñita. Entre dos. Estudiante veo. Ahí lo que hice fue cambiarle el nombre. Le digo refactor y automáticamente ya me la modifico. Es como para tener claro que es un objeto, vista objeto y data access. Ok, una vez que yo tengo eso, lo que voy a empezar a mirar ahora es cómo empiezo a jugar. Esto realmente es un juego pequeño, ¿listo? Y es empezar a hacer el control. Entonces la primera que yo tengo que saber es que debo crear una clase o una variable estudiante, ¿listo? Estudiante DAO, que llamémoslo en este caso como mi colegio, Instituto Integrado Nacionalizado Antonio Nariño, ¿listo? Igual a new estudiante, ¿listo? Pero vean que él me está diciendo, oiga, si usted me va a hacer la instancia a mí de esto, resulta que usted me tiene que decir cuántos estudiantes son los que va a trabajar. Entonces yo le digo, bueno, cuando yo cree este edificio que era como habíamos hablado, le voy a decir, ¿va a tener cuántos pisos? 2. Significa que me va a permitir guardar cuántos estudiantes, 2 estudiantes. Si yo vengo y ejemplo hiciera esto, y aquí ahora le digo ejemplo UPTC, ¿listo? Y le voy a decir 10 estudiantes, ¿qué significa eso? Ya vamos a mirar un poco de polimorfismo. ¿Por qué? Porque para este señor se va a comportar, ¿cierto? Estudiante dado se va a comportar de un edificio de 2 posiciones. Perdón. Pero para la misma clase, estudiante, para la variable UPTC, se va a comportar como un edificio de 10 pisos. ¿Listo? Esa es una de las grandes ventajas de la parte de polimorfismo. Y a la vez vemos enlazado herencia. ¿Por qué? Porque si yo vengo y le doy clic aquí a estudiante, ejemplo, ¿sí? Él va a heredar todas estas propiedades. ¿Listo? Y de igual forma, si yo estoy aquí en UPTC, va a heredar todas estas propiedades. ¿Listo? Pues bueno, vamos a dejar solo UPTC. Entonces, si yo quisiera crear un estudiante, ¿sí? Un estudiante, entonces me dice acá, para crear un estudiante usted puede llamar al método registrar. Y registrar necesita de estos parámetros. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer perfectamente aquí. Instituto Integrado Nacional. Punto, o sea, llame al método que necesita y aquí me dice, oiga, necesito una serie de parámetros. Vean.
¿Listo? Entonces yo los puedo hacer aquí por separado o capturar acá. Y yo puedo crear unas variables locales ahí de captura de datos, como ejemplo, decirle aquí in cédula, ¿sí? Es igual a capture por teclado, ¿cierto? Capture in la cédula. Y aquí le digo un mensaje que lo voy a mandar por pantalla, ingrese su cédula. ¿Sí? Y así respectivamente yo puedo hacer con los otros elementos. Entonces por aquí tendría yo un string, cédula, aquí sería, perdón, nombre. Listo. Pero aquí no sería capture in, sino capture string, ¿sí? Ingrese su nombre. Aquí sería string apellido, ¿cierto? Aquí cambiaría tampoco es un capture in, es un capture string. Ingrese su apellido. Listo. Y nos faltaría por último el capture de las notas. Doble nota N2, N1, perdón. Aquí sería cp capture de ingrese nota 1, 1, y acá sería doble N2, listo, capture double nuevamente, capture double y ingrese nota 2. Y lo que hago ahora es que acá ya tengo cédula, ¿sí? Ya tengo esta cédula. Aquí puedo colocar nombre, ahora aquí le coloco apellido. Este apellido aquí es con minúscula, listo, y N1 y N2, listo. Esta es la forma larga. También hubiese podido ya hacer directamente esto, control C y control V, y colocar todas las variables ahí seguidamente, lo cual es un poco difícil de entender, entonces por eso prefiero hacerlo de esta forma. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí le voy a siempre, a través de la lectura del capítulo de condicionales, le voy a decir yo aquí, si es igual a true, pues ejemplo, que salga un mensaje por pantalla, else, ¿listo? Que ejemplo, que me retorne o que me diga si pudo o no pudo almacenarlo. Entonces aquí le digo th.mensaje estudiante almacenado. ¿Listo? O acá le puedo también mandar otro mensaje, estudiante que diga estudiante no almacenado, error de conexión. ¿Listo? Recordemos que para ordenar el código es Shift Alt F. ¿Listo? Si yo lo ejecuto acá, espero que compile, según el ejercicio estudiante aceptar, me dice cédula, ok, aceptar, listo, Álvarez, 1, 1, ¿listo? Y miremos que ahí me sale estudiante almacenado. Si ejemplo, ahí ya terminó porque solo es el ejercicio para uno. ¿Qué pasa si yo hubiese almacenado otro estudiante, ¿sí? Y me hubiera dicho, no, qué pena, lo siento, ese estudiante Luis Eduardo ya está? Entonces, la interfaz gráfica no se debe encargar de eso. ¿Quién se debe encargar de eso? Esta variable. ¿Listo? Aquí es donde yo me debo encargar de qué es lo que debo hacer. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Ok, sigamos entonces.
Ok, vamos a seguir entonces. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Y la vamos resolviendo. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces voy a continuar. Miremos. Parece que no hay preguntas. Listo, no hay preguntas. Sigamos. Entonces, bueno, miremos que aquí yo ya construí el estudiante. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer ahora es una validación de este estudiante, porque vean que no lo he almacenado aún en curso. Simplemente vine y lo creé acá, pero no lo he almacenado. Entonces voy a crear un método que se diga, que se llame public búsqueda. Public, me va a retornar un estudiante veo, perdón, y ese método se va a llamar búsqueda. ¿Listo? Si yo voy a buscar algo, significa que necesito un parámetro, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo le puedo decir, ejemplo, para buscar un estudiante, voy a mandar la celda. ¿Listo? Y ahora lo que voy a empezar a crear es primero una variable local que se llama estudiante. Veo, listo. TMP, listo. Va a estar inicializada nomás ahí quietico. Ojo con esto. Esta variable es local y esta es otra variable local. Solo existe dentro de los métodos de cada una de ellas. En este caso solo existe para registro o registrar, existe ese señor y acá este señor. Y aquí le voy a decir retorne TMP. ¿Listo? Y acá le voy a decir que es igual a new estudiante. Pero sin parámetros para que arranque vacío. Ahora le voy a decir for. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a recorrer toda la variable curso a ver si entre todos los estudiantes que hay lo encuentra. ¿Listo? Entonces aquí le digo si INDEI que arranque en la primera posición, porque es donde yo empiezo a leer mi arreglo. ¿Listo? Hasta que I sea mayor que curso.len, ¿sí? No le dejo 2 ni le dejo 3 porque yo no sé, dependiendo de la instancia, recordemos de la instancia que yo haga, no sé qué número le voy a colocar aquí, le puedo colocar 50 como le puedo colocar 200, pero lo que yo sí puedo saber es el tamaño que ya está definido, punto y coma, y más. ¿Listo? Y ahora yo qué hago, entonces le digo, defino otro estudiante, si tengo que definir otro estudiante, bueno, ni siquiera es necesario, bueno, ya miramos de la forma larga y la forma corta. Estudiante veo, TMP2, ¿listo? Va a ser igual a lo que está en curso, ¿sí? En curso, pero ¿en curso de qué? De la primera posición. Entonces aquí, lo que esté en I. ¿Listo? Y ahora, ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué es lo que primero tengo que preguntar? ¿Listo? En este caso, lo primero que yo tengo que tener control y asegurarme es que, ¿qué pasa si aquí no hay nada? ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá, vamos a partir el programa en este punto, ¿listo? Acá, para mirar cuál es el contenido con el que se arranca la variable in, para mirar si los campos tienen o no tienen parámetros inicializados, ¿listo? Le digo apply, espero que cargue todo el esquema, aceptar, ¿listo?
Y miremos qué es lo que pasa acá. Vean que aunque me tiene los dos pisos, ¿sí ven? La variable estudiante, que es de tipo estudiante, tiene una variable curso, que es la bodega, podemos llamarlo el edificio, y que tiene el piso 0 y el piso 1, pero que su contenido almacenado es nulo, o sea, no tiene ningún valor almacenado. ¿Listo? Entonces lo que yo tengo que es identificar en este caso es ¿qué pasa si cuando yo leo el primero me dice, oiga, es nulo? ¿Puedo hacer algo? No, no es nulo. Ah, entonces empiezo a mirar eso. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir aquí, if, la primera condición, si tmp2 es igual a null, no haga nada. ¿Sí? No hay nada, o sea, no haga nada. Pero si no, ¿cierto? Si no hay nada, entonces vamos a hacer un if anidado. Si no hay nada, entonces ¿qué le decimos? Si hay algo, lo almaceno aquí. Y lo que yo tengo que es decirle ahora, lo que está en esa cajita, ¿cierto? Va desde ejemplo. Tengo mi estudiante, ¿cierto? Y ya lo llegué. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Pregunte si este estudiante que está aquí almacenado tiene esta cédula. Si las cédulas son las mismas, entonces no me haga nada. No lo almacene, ¿sí? O retórneme. Porque en este caso significa que es búsqueda, ¿no? Búsqueda. Retórneme ese estudiante. Entonces yo le digo, bueno, si me retornó un estudiante diferente de 0, haga tal cosa. Si no, no haga nada. Entonces, ¿cómo le pregunto eso? Yo le digo aquí, if tmp2 punto, ¿sí? Get cédula es igual a cédula, ¿sí? Si es este señor que está aquí, vean, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Si es así, le digo entonces que la variable tem va a ser igual a lo que está en tem2. ¿Listo? ¿Cuál es el problema ahí? Que hay que entender ahí. ¿Qué pasa si, ejemplo, yo tengo 5 o 6 posiciones? ¿Listo? Y el estudiante que yo estaba buscando está en la primera posición, ¿sí? En la posición 0. ¿Qué va a pasar ahí? Que el método, ¿cierto? Va a seguir hasta comparar con todos los estudiantes. ¿Y eso es necesario? No, porque estoy perdiendo máquina, estoy perdiendo tiempo de respuesta. Entonces, según la lectura, para parar ese for, sin la necesidad de que llegue a todos, le coloco simplemente el método, la palabra reservada, break. Y automáticamente ese break lo que hace es corta el ciclo repetitivo y pasa y rompe y pasa a la siguiente línea de código, que en este caso es tem. ¿Listo? Hasta ahí que lo encuentre. Si no, va a seguir, ¿sí? Y así sucesivamente. Si al final llega y no lo encontró, ¿qué me dice? Me va a retornar un estudiante, pero sin parámetros. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo relaciono este método con registrar? Entonces, muy fácil. ¿Qué hago yo aquí? Invoco el método. ¿Listo? Y ahora aquí empiezo a jugar un poco también. If, un ejemplo. Si nosotros habíamos mirado cómo es null, ¿cierto? Y yo aquí creo un estudiante de tipo nulo. ¿Sí? Recordemos que cuando por defecto, al inicializar una variable de tipo entero, ella arranca en 0. Sí, señor, en 0. Entonces, ¿qué le digo yo acá? If, ¿cierto? Si búsqueda que me retorna un estudiante, vean, búsqueda que requiere un parámetro de cédula, pues muchos llegan y dicen, no, mandémosle cédula. Pero recuerden que si yo ya tengo este objeto acá, entonces le digo, ok, tmp.getCédula, ¿cierto? Es igual. Aquí me va a retornar un estudiante. Punto
get cédula si es igual a 0. Entonces, vamos a entender qué pasó acá. ¿Listo? Si ustedes ven esta línea completa hasta acá, perdón, hasta acá, de acá a acá, ¿listo? Yo miro que es este método, pero que este método se comporta o tiene la propiedad de retornarme un estudiante y hace todas estas operaciones. Entonces miremos acá, crea el estudiante y lo retorna, ¿listo? Si no lo encuentra, él va a retornar un estudiante sin parámetros y por lo tanto la cédula de ese estudiante que él me retorna va a ser 0. Y yo le pregunto aquí, si este es diferente de 0, significa que ese estudiante yo ¿qué? Lo puedo almacenar. ¿Listo? Lo puedo almacenar. Entonces aquí le digo curso, this.curso, en la posición, en una posición que ya vamos a mirar, voy a guardar a tmp. ¿Listo? Lo que no hemos definido acá, que es una variable que me permita llevar el conteo de los estudiantes. Y el primer estudiante que yo voy a guardar, ¿en qué posición lo voy a guardar? En la posición 0. Entonces yo voy a definir acá un contador que diga private, ejemplo, posición, posi es igual a 0. Y aquí es de tipo int. ¿Listo? Entonces aquí le digo, ok, cuando sea el primer estudiante, hágame un favor, colóquele 0. Pero para poder guardar el siguiente, entonces digo this.posi más. ¿Listo? Entonces guardo el primer estudiante, incrementó. Guardo el segundo estudiante en la siguiente posición. ¿Listo? Y aquí nosotros vamos a empezar a mirar ahorita el error que pasa si yo digo 2 estudiantes y almacené 3 o almacené 4. ¿Sí? Entonces aquí ¿qué pasa? Se va a reventar el ejercicio. ¿Listo? Y aquí ¿qué le coloco ahora? Si pudo hacerlo, ¿cierto? Si pudo hacerlo, retorne true. Else. Si no pudo almacenarlo, ¿qué pasa? ¿Listo? Retorne true. ¿Listo? Perdón, retorne false. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué pasa? El estudiante sí fue almacenado, en este caso no fue almacenado, ¿por qué? Porque el estudiante ya existe en la base de datos. Entonces aquí nos toca es cambiar el mensaje. El estudiante no fue almacenado porque ya existe. ¿Listo? Y vamos a hacer una prueba. Entonces vean, ¿cómo hago la prueba? Control C. Voy a duplicar acá al estudiante. Entonces, como las variables ya están definidas arriba, simplemente vuelvo y las instancio. Sin necesario. Y aquí vuelvo y hago esto. Copio y pego. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que en primera instancia me va a salir, ok, puedo agregar el estudiante. ¿Listo? Y en segunda instancia, cuando yo pida al otro estudiante, me debe decir, no, hay un error. Entonces, ejecuto. Cédula 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces vean. Entonces vamos a mirar dónde se está reventando. Cédula, pues bien, mira. Intentamos mirar qué nos está retornando este método.
que tendría que estar dejándonos más claro. Entonces, pero quitándole un poquito acá esta parte de captura de datos y mandémosle aquí simplemente lectura de datos y ponemos en los fijos. Y mandemos en el de igual formato. Como pueden ver ahí, la interfaz gráfica solo se encarga de hacer la captura de datos, pero internamente ella no sabe cómo hace todo el comportamiento de la aplicación por dentro. Entonces vamos a mirar acá, cuando estemos en registro, vamos a mandar aquí por debajo un mensajito system true, un mensaje true register. A ver dónde está entrando y miramos qué es lo que está haciendo ya por debajo. False. Vamos a mirar hasta dónde está llegando. Entonces vean que entró 2 veces y no lo encontró, ¿sí? Entonces vean que aquí nos está, sí está retornando un parámetro. Entonces necesitamos mirar este tem, qué es lo que está retornando en primera instancia. Entonces yo me puedo parar acá y acá lo que le digo es tmp.getSend. Y aquí le puedo colocar un mensaje que diga, este es el método buscar, retorna a concatenado, para empezar a mirarlo por consola. Retorna 0 y retorna 0. ¿Listo? Entonces, claro, si es 0, sí puedo almacenarlo. Este es el error, aquí me equivoqué, el error lógico. Si es 0, yo puedo almacenar al estudiante. ¿Listo? En cambio, si me bota otro, pues no me lo va a almacenar. ¿Sí? El estudiante fue almacenado, el estudiante no fue almacenado, ya existe. ¿Listo? Un pequeño error lógico ahí de secuencia. Entonces, vamos mirando la lógica y puedo ir metiendo más y más y más. ¿Listo? Como la idea no es hacer esto si tengo 20 ejercicios, 30 ejercicios, no. La idea es empezar a separar. ¿Listo? Entonces ya entendemos un poco más la lógica. Entonces vamos a crear ahora, es una pequeña interfaz aplicando un switch para ya terminar con esta parte hasta ahora. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí ejemplo el método que diga public void extrude listado. Entonces este señor lo que me va a hacer es retornarme toda una lista. ¿Listo? Y le digo retorne lista. Y aquí me toca definir también la lista para que funcione. Le digo aquí extrude lista es igual a los estudiantes son 2 puntos al 92. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a leer piso por piso
y preguntarle qué estudiantes hay para que me haga eso. ¿Listo? Entonces miremos, ¿necesito nuevamente un ciclo repetitivo? Sí. For in daily igual a 0, punto y coma, hasta que i punto length, punto y coma, y más. ¿Listo? De igual forma, entonces aquí, estudiante, ¿listo? Un estudiante TMP temporal es igual, ¿listo?, a lo que esté en curso en la posición 10. Entonces recordemos que aquí nos toca hacer la misma validación. ¿Qué pasa si TEM2 es diferente de null? Entonces, ¿listo? Le digo acá, si TEM es diferente de null, ¿cierto? Entonces, concatene el resto del ejercicio, ¿cierto? Concatene lo anterior con lo nuevo. ¿Y cómo me quedaría acá? Entonces simplemente le coloco aquí los datos. tmp.get nombre concatenado, como la lista del colegio. Aquí sería el apellido, que va de primeras, comillas, espacio, concatenado, tmp.get nombre, listo, coma, nota final. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que no he programado la nota final, no la he sacado. ¿Listo? Entonces no he hecho aquí la operación de nota 1 y nota 2. Entonces yo voy a crear un método, ¿sí?, un método que se encargue de hacer esa operación. Entonces simplemente le digo aquí, public, ¿cierto?, doble promedio. ¿Listo? Y le voy a decir aquí que promedio va a retorne kiss.n1 más kiss.n2, ¿cierto? Como son simplemente dos notas, pues le digo en promedio de esas dos notas. Saque el promedio y retorno. Y ahora, ¿qué le digo acá? Simplemente le digo acá entonces tmp. Y aquí le digo promedio. Concatenado, comillas, comillas, imprimamos un salto de línea al 92. Aquí, al 92, N. Salto de línea y concateno. Y al final, simplemente yo que le digo, retorne a este señor, control S. ¿Listo? Y aquí en pantalla, entonces vamos a hacer una cosa. Aquí le voy a cambiar la cédula a 4. ¿Listo? Y aquí le voy a decir, voy a mostrar un hp punto mensaje. Muéstrenme un mensaje de quién. Entonces le voy a decir aquí que de inan punto listado. Aquí solo me debe mostrar un estudiante, pero cuando yo ingrese este debe mostrarme los dos estudiantes. ¿Listo? Le digo ejecutar, estudiante almacenado correctamente. Ya miramos nulo, nota final, 4.5, no me está retornando bien los nombres. ¿Listo? Aceptar, estudiante almacenado, nulo 4545. ¿Por qué? Porque tiene las mismas notas. ¿Listo? Y vamos a cambiarle las notas acá a 3 y a 2. ¿Listo? Pero vamos a mirar por qué también no nos está retornando los nombres. ¿Listo? Eso es muy interesante que está pasando ahí. Si es diferente de null, puse una posición milésima.
Ok, el error está acá, ¿listo? No reemplacé las variables, ¿cuáles? Nombre, ¿cierto? Y apellido. Pues claro, como yo le dejé predeterminado null null, pues siempre me va a enviar null. Corrijo el ejercicio y ejecuto. Segunda clase, ejercicio estudiantes. Listo, estudiante almacenado. ¿Cuál fue mi estudiante que me almacenó? Aceptar. Nuevamente, estudiante almacenado, que fue el segundo estudiante. Y ahí tengo mis dos estudiantes. ¿Listo? Para una próxima clase, entonces la idea es empezar a mirar la implementación de método burbuja. Y la idea es que ustedes estudien ese método burbuja, lo repasen y en clase miramos entonces cómo yo creo otro método, ¿listo? Y hago la asignación por el método burbuja, ¿listo? Entonces, muchachos y señoritas, hasta aquí fue la clase del día de hoy. Espero montarles más tardecito el video en YouTube para que ustedes vuelvan y lo repasen, ¿listo? Y miremos que es necesario, vuelvo y les digo, profundizar en las lecturas, ¿listo? Vamos a mirar ahora es la parte de preguntas si ustedes tienen y solucionamos eso, ¿listo? Entonces, muchachos, si hay preguntas, los escucho. ¿One Server funciona con Dreamweaver? Sí, señor, funciona con Dreamweaver, pero en este caso tú tienes que ir en la parte de configuración, registrar la carpeta que vas a hacer la productividad, donde vas a empezar a desarrollar el ciclo. ¿Listo? No, la clase ya es un poco más orientada a la parte de la web, ¿sí? Cómo programo yo ciertas cosas en la web, cómo empiezo a hacer yo la tendencia de captura de datos por web, ¿sí? Y empezar a hacer el análisis de tráfico de datos con Ajax, sin que la página recargue. ¿Listo? Pero hagamos las preguntas acá del tema, como para poder mirar dónde no nos quedó claro, qué método no nos quedó claro. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas, muchachos? Listo. Acá, ¿sí? Ok, listo. Resulta que en esta parte lo que hicimos fue lo siguiente. Listo, ¿qué pasó? Que yo en primera instancia le estaba diciendo, en este método, ¿qué él hace? Hagamos una prueba de escritorio. Yo le digo, vaya y créeme una variable local que se llama temp, ¿listo? Que va a ser de tipo estudiante veo. Por defecto, cuando yo la creo, ¿listo? Si yo vengo y miro estudiante veo, aunque yo no tenga acá inicializadas las variables, ¿listo? Este señor arranca en 0, ¿listo? Y estos dos, este arranca null, null y este 0, 0, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy aquí en constructor, le digo, listo, instánciame este señor. Y ahora, ¿qué empiezo a hacer acá en estas líneas de código? Entonces empiezo a recorrer cada uno de las posiciones del vector. ¿Listo? Y aquí le digo, listo. Hágame un favor, lo que está en la primera posición del arreglo, almacénelo en TEM2. ¿Listo? Y luego aquí le pregunto, en este momento usted tiene un objeto, tiene una variable ahí, ¿es igual a null? Sí, sí. Entonces le digo, bueno, es null, no hay vacío. Entonces, ¿qué pasa? No haga nada. Siga con el siguiente estudiante. Siga. ¿Listo? Pero me dice, en este caso, no, no soy igual a null. Sí tengo algo. Sí tengo acá.
Entonces lo que yo le estoy diciendo, ¿sí tiene algo? Entonces, por favor, de ese algo que usted tiene aquí, retórneme la cédula. Y él me dice, listo, ejemplo, mi cédula es 1234. Y resulta que aquí yo le digo, le mandé un parámetro de comparación, vean, que aquí se lo estoy enviando por esto. Un parámetro de comparación. ¿Estas dos cédulas son iguales? Si son iguales, hágame un favor. Ese estudiante que usted tiene ahora, cámbielo o modifíquelo por este resultado. Y lo estoy asignando a este señor, ¿sí? Entonces recuerden que yo tenía una variable local acá, ¿sí? Esta, que es la primera que yo tengo acá. ¿Listo? La primera. Luego le dije, hágame un favor, por otro lado. Este era el que estaba en la posición 1 de la regla, en la posición 0. ¿Listo? Entonces le digo, listo. Entonces, ¿yo qué hice? A este señor le pregunté y comparé con este atributo que tengo acá. 1, 2, 3 es igual al 1, 2, 3 de esta cédula. Me dice sí. Entonces como me dice que son iguales, entonces este señor que ahora tengo aquí se va a almacenar ¿en dónde? En este señor. Quedó almacenado acá. Y entonces lo que yo le digo es, retorne a este señor. Retorne. ¿Sí? Y ahora lo que pasa es que yo le pregunto aquí, como este señor me está retornando un objeto, ¿listo? Yo le pregunto, el objeto que está retornando, ¿cierto? La persona, el estudiante que está retornando, su cédula es igual a 0. Si me dice sí, es igual a 0, significa que entonces nunca estos dos se relacionaron, sino que retornó, ¿cuál? Este que estaba vacío. Pero, como en este caso el retornó fue este señor, ¿qué pasa? ¿Es igual a 0? No. ¿Por qué? Porque este señor habíamos dicho que era 1, 2, 3, 4. Entonces, como ya existe, entonces ¿qué me dice? No, señor, no lo puedo registrar. Falso. Y automáticamente, cuando yo le retorne falso, él me dice, el estudiante ya existe. ¿Listo? Entonces recordemos, como dice Adriana, igual es de comparación. En cambio, un igual solo es de asignación. ¿Listo? Entonces, si miramos acá rápidamente, un ejercicio acá pequeñito, esto por acá, recordemos, si yo digo int d es igual a 5, lo que le estoy diciendo es que 5 va a ser almacenado en d. Pero si yo le digo por acá, ejemplo, d es igual a 5, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es comparando si estos dos elementos son válidos. ¿Listo? Ejemplo, yo puedo hacer aquí un system.out. Si yo ejecuto esto hasta acá, en este caso, aquí tendría que imprimirme verdadero. ¿Listo? Miremos aquí me imprimió verdadero. En cambio, si yo le digo 4, el 5 sigue estando almacenado aquí, ¿ven? Pero si yo lo ejecuto, ¿listo? Vean que ahora me retornó false. ¿Sí es más claro ahora? ¿Hay otra pregunta? Listo. ¿Qué podemos hacer acá? Si este pedazo, creo que de pronto este pedazo lo podemos mejorar un poco, ¿listo? Y no sería búsqueda, sino lo podemos cambiar por verificación, ejemplo, en verificación. Y aquí le digo, en lugar de que me retorne un estudiante, retórneme un estado. Boolean. Y aquí es verificar. Verificar si existe o no existe. ¿Listo? Entonces le digo, Boolean
boolean sí es igual a true, ¿cierto? Por defecto, siempre voy a decir que sí, que el estudiante se puede retornar, ¿cierto? Se puede almacenar. Pero resulta que si no existe, o sea, si el estudiante ya existe, vean, si ya existe, le digo, qué pena, sí va a ser igual a false. ¿Sí? Aquí borro esta línea de código si no me sale error. Listo. Me dice, no, lo siento, el estudiante ya existe, entonces tiene que retornar false. Y aquí entonces ahora lo que yo hago es preguntarle, para hacerlo un poco más simple. Búsqueda ya no existe, se llama verificar, listo, hablamos de lo más sencillito, entonces verificar, y le pregunto que si verificar es igual a true, listo. Creo que así queda un poco más sencillo y de entender, si no estoy mal. ¿Listo? ¿Hay más preguntas, muchachos? Les voy a habilitar el micrófono a todos para que puedan hablar. ¿Listo? Si alguno quiere coger alguna pregunta o algo, ahí lo estamos escuchando. Adriana, Andrés, Iván, Freddy. Jason, lo del PHP. Ese es a las 6. No, no, profe, es que Jason tenía un problema con el PHP que le estaba comentando ayer en clase. Ah, ok, del IIS. ¿Sí? Del IIS que Pues no... algo, No, igual lo que te digo, ahorita estamos es en PHP, estamos en Java, en PHP es ahorita a las 8. no, acá. Listo. Duan, Andrés, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Karen. Ok. ¿Todo es claro? Bueno, igual yo ahorita les monto el video y si hay preguntas o algo, la idea es que en clase las solucionemos. ¿Listo? Entonces listo, la idea es que perfecto, profe. ustedes, el siguiente ejercicio que van a hacer es, mirando este ejercicio, propongan ustedes cómo quedaría uno para el manejo de inventarios, de que yo pueda guardar por un lado monitores y por otro lado yo pueda guardar CPUs. ¿De acuerdo a lo que ¿Listo? ¿Qué cambiaría? ¿Qué le modificaría? ¿Qué le agregaría? ¿Listo? Ok, muchachos, entonces que Dios los bendiga. Les deseo una feliz fin de semana. Cuídense mucho y nos estamos hablando entonces en la próxima clase. Les recuerdo que Vale, hoy a profe, las gracias. 8 es la clase de PHP para los que están interesados en ver la conexión con Ajax y contra el servidor. Vamos a hacer un ejercicio. 8 o 9, Profe, profe. 8, profe, 8. ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Profe, no, ¿qué debemos descargar para la clase ahorita de pronto para ir haciendo algunos ejercicios para la clase de PHP? Listo, ¿no? Para lo de PHP, vayan descargando la librería de Workstrap, la que vimos en clase, y tener listo jQuery. Listo. Igual lo que yo les digo, voy a hacer un ejercicio un poquito más completo de análisis que pueda borrar datos, mirar datos y lo vamos construyendo. Ok, listo. ¿Qué dijo ayer el 1.11.2? Sí, 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 el mismo. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos ahorita a las 8, ¿listo? Para los que van a entrar a la clase de PHP. ¿Listo? Si hay más preguntas o algo, si no, ya cierro. Bueno, entonces, una feliz tarde y estamos en contacto entonces. Dios los bendiga. Vale, profe, gracias.